But Cuba is a democracy, is a different democracy. You mentioned... Cuba is not a different democracy. When Yo people, no sé cómo define usted qué cosa es un preso político. En Cuba es verdad que hay presos, pero son personas que han cometido delitos previstos en leyes previas a ellos, sancionados mediante debido proceso en tribunales ordinarios, nada que ver con las comisiones militares en Guantánamo. Con esta, que muestra un apagón en la ciudad de La Habana debido al cerco energético de los Estados Unidos. No encontrará usted en Cuba una imagen similar a esta de violenta represión contra manifestantes. No hay presos políticos en Cuba. Eso se dijo en inglés en la televisión de los Estados Unidos en un programa que ven millones de personas mientras desayunan. Se dijo despacio, mirando a la cámara, sin parpadear, con la calma de quien está leyendo el parte del tiempo. Míralo bien. Traje oscuro, corbata discreta, el pelo blanco peinado hacia atrás, con prolijidad de notario. Habla despacio, en un inglés trabajoso, buscando cada palabra como quien cruza un piso mojado. No grita, no golpea la mesa a veces, no dice consignas. Es un abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, profesor de Derecho Internacional Público, el hombre que la revolución manda al mundo cuando quiere que el mundo la vea civilizada, cuando no quiere mandar un uniforme verde olivo, ni una barba, ni un fusil. Lleva 17 años haciendo exactamente eso, ponerle cara de jurista a un sistema que hace rato no tiene otra cosa que enseñar. Y esa mañana, sentado en un sofá de La Habana, frente a un periodista americano, le hicieron una pregunta de una sola línea. Si eres cubano, esa cara te suena. ¿La has visto en el noticiero? ¿La has visto en la tribuna de las Naciones Unidas levantando la mano contra el bloqueo? Es la cara del hombre que habla por ti sin haberte preguntado nunca nada. Lo que casi nadie ha contado es lo otro, que de toda su generación, él es el único al que no le ha pasado nada. Ni aquí, ni allá. Se llama Bruno Rodríguez Parrilla. Y para entender por qué a él no le pasa nada, primero hay que entender para qué sirve. Eso no empieza en La Habana, empieza en Ciudad de México. Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla nació el 22 de enero de 1958 en Ciudad de México, un año antes de que bajaran los barbudos de la sierra. Ese dato, así solo, no dice nada. Un cubano nace donde le toca nacer y de eso nadie tiene la culpa. Pero lo que sí dice algo es lo que vino después. Su padre se llamaba José María Rodríguez Padilla, ingeniero, y con la revolución ya en el poder, ocupó altos cargos en el gobierno. Dirigió la Oficina de la Propiedad Industrial, representó a Cuba ante organismos internacionales. O sea que el muchacho creció adentro. Bien adentro, en esa Habana donde siempre hubo dos tipos de casa. La casa donde se hacía la cola y la casa donde sonaba el teléfono. Y el hombre que hoy le explica al mundo entero el sufrimiento del pueblo cubano nunca tuvo que aprender ese sufrimiento. Se lo estudió. Después viene el carrilito y aquí hay que ir despacio porque el carrilito es la historia completa. Primero, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Después la Federación Estudiantil Universitaria. Después la UJC, secretario de Asuntos Internacionales del Comité Nacional en 1986. Después la dirección del periódico Juventud Rebelde en 1991. Al Comité Central del PCC entró en 1990, con 32 años. Y por el medio, el uniforme. Oficial de las Fuerzas Armadas en Angola. Léelo otra vez y fíjate en lo que no hay. No hay una beca en el extranjero que se torciera. No hay un amigo que se fuera y lo salpicara. No hay una carta que firmó y después tuvo que explicar. No hay un chiste de más en una reunión con el micrófono abierto. Nada. 17 casillas del ajedrez del aparato y ni un solo paso en falso. Pero eso, socio, no es suerte. Eso es método. En 1995 lo mandan a Nueva York como representante permanente ante las Naciones Unidas y ahí se queda 8 años hasta el 2003. 8 años en Manhattan mientras en Cuba se apagaba la luz 12 horas al día, se inventaba la pizza de condón y la gente se tiraba al mar en balsas de goma de camión. Él, mientras tanto, aprendía el otro idioma. No el inglés, el idioma del derecho internacional. Violación sistemática, castigo colectivo, crimen de lesa humanidad. Aprendió a decir esas palabras con la precisión de un cirujano. Guarda eso porque hace falta más adelante. En octubre del 2004 vuelve como viceministro primero del MINREX, segundo de A Bordo, La Sombra. Pero aquí es donde la historia se pone buena, porque hay que hablar de la silla. La silla del canciller cubano tiene mala fama. En 1999 la ocupaba Roberto Robaina. Robertico, el canciller joven, carismático, el de las camisas de colores, ese año salió del cargo. En esa silla se sentó entonces Felipe Pérez Roque, el jefe de despacho de Fidel,
el Delfín, el único ministro nacido después del 59, el hombre del que todo el mundo decía que iba a ser el heredero. El 2 de marzo del 2009, Raúl Castro lo fulminó. A él y a Carlos Laje, 16 años vicepresidente del Consejo de Estado. 3 días después, ambos firmaron cartas de autoinculpación que salieron publicadas en Granma reconociendo los errores cometidos. Y Fidel, desde sus reflexiones, les puso el epitafio sin nombrarlos. Dijo que la miel del poder había despertado en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. Se supo después que a Pérez Roque lo habían estado grabando, que el Delfín tenía micrófonos en la casa, Laje volvió al llano. Pérez Roque desapareció 15 años, reapareció en 2024, en una foto que le tiraron por la calle cerca del Fossa, como cualquier hijo de vecino. Y esa misma tarde del 2 de marzo, en esa misma silla, se sentó Bruno Rodríguez. Lo que viene ahora nadie lo cuenta y es la parte que importa, porque de la silla no se hereda solamente el buró, se hereda la advertencia. Bruno se sentó ahí sabiendo, con toda esa actitud, qué le había pasado a los dos hombres que estuvieron antes que él. Sabía que a uno lo grabaron, sabía que al otro lo borraron y sabía la lección. En este sistema no te caes por lo que haces mal, te caes por brillar. Bruno no volvió a brillar nunca más. En noviembre del 2013 viajó a México. Peña Nieto lo recibió un jueves por la noche. El viernes, Hacienda anunciaba que México le condonaba a Cuba el 70% de una deuda de 487 millones de dólares, 341 millones perdonados de un plumazo. Los 146 restantes a pagar en 10 años. 8 acuerdos firmados en un solo viaje. Fue el trabajo diplomático más rentable de su carrera y casi nadie en Cuba se enteró, porque de eso no se habla en la mesa redonda. En diciembre del 2012 ya lo habían subido al buró político y ahí sigue. Pero para entender el tamaño de lo que estamos hablando, hay que mirar lo que está pasando ahora mismo en este 2026 mientras tú ves este video. El 3 de enero de este año, a las 2:01 de la madrugada, fuerzas norteamericanas entraron en Caracas. 40 minutos duró la operación. Cuando amaneció, Nicolás Maduro estaba esposado en un avión rumbo a un tribunal de Manhattan y con él se cayó el negocio. Porque desde el año 2000, La Habana y Caracas tenían un trato que en Cuba todo el mundo conoce a medias y nadie nombra completo. La versión que se cuenta es limpia. Venezuela manda petróleo, Cuba manda médicos. En diciembre, Venezuela le mandó a la isla casi 46.500 barriles diarios. Desde el 3 de enero, nada. En mayo, seguía sin llegar un barril. Trump lo escribió en mayúsculas. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Y México, que era el otro proveedor, borró del calendario la entrega de enero. Un país que importa el 70% de su energía amaneció en aquel enero con reservas para 15 o 20 días. De ahí sale el apagón que tienes en tu casa. De ahí sale la cola del pan. De ahí salen las 1.500 toneladas diarias de basura pudriéndose en las esquinas de La Habana porque no hay petróleo ni para recogerla. Y aquí está lo que casi nadie cuenta de ese trato, porque el petróleo era la mitad barata de la historia. Lo caro era lo que Cuba mandaba de vuelta. No eran solo médicos. En esa madrugada de Caracas, defendiendo el aparato de seguridad del chavismo, murieron 32 cubanos. 32, y hasta que aparecieron los muertos, los dos gobiernos jamás habían reconocido que allí había militares cubanos. Un economista cubano lo dijo sin anestesia. Esos 32 murieron por el petróleo. Era parte del intercambio. Ese intercambio no lo negociaba un general, lo administraba una cancillería. Y esa cancillería tiene un ministro. Con el trato venezolano en el piso y la isla sin combustible, Washington le cayó arriba con la ofensiva más brutal en décadas. Más de 240 sanciones nuevas desde enero. Cerco energético total. La gasolina a $40 el galón en la calle. Un cartón de huevos que cuesta más que un salario mensual. Y la orden ejecutiva 14.404, firmada el 1 de mayo, que le abrió la puerta a algo que en Cuba nunca había pasado. Sancionar a los dirigentes con nombre y apellido. Y ahí empezaron a caer. El 7 de mayo, Gaesa y su presidenta. El 18 de mayo, una lista completa. Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional. Roberto Morales Ojeda, del Buró Político. La ministra de Comunicaciones. El ministro de Energía y Minas. La ministra de Justicia. Generales. La Dirección de Inteligencia. El G2. El MININTE. La PNR. El 4 de junio, el propio Díaz-Canel, su esposa, su hijastro,
un hijo de Raúl, un nieto de Raúl, el MINFAD, los CDR, el ICAP, el 13 de julio, el Ministerio de Turismo y 9 entidades más. Mira bien esa lista. Está el presidente, está la esposa del presidente, está el hijastro del presidente, está el presidente del Parlamento, está otro miembro del Buró Político, está la ministra de Justicia, pero ahora dime dónde está el canciller. No está. El hombre que sale en la televisión americana a decir que Estados Unidos comete genocidio contra Cuba, el que le dice fascistas a las medidas de esa administración, el que acusa a Marco Rubio de querer reinstaurar la persecución política contra los que disienten, ese hombre no aparece en ninguna de las listas anunciadas. A Morales Ojeda, que también es del Buró Político, lo sancionaron. A Bruno no, 17 años de canciller y ni un rasguño, ni de los suyos ni de los otros. Y entonces llegamos a mayo del 2026 y a esa mañana en La Habana. ABC News manda a La Habana al reportero Whit Johnson. Lo graban un jueves y sale al aire ese fin de semana en Good Morning America. Ahí está el canciller en su terreno, en su ciudad, hablando en inglés. Johnson le pregunta si Cuba es una dictadura y él responde: Cuba es una democracia diferente, una democracia diferente. Ahí, en esa palabra, diferente, cabe todo. Cabe el candidato único, cabe el partido único, cabe la boleta donde marca sí o marca sí. Y entonces Johnson le hace la pregunta, una sola, sin trampa. Le pregunta qué le preocupa, qué pasaría si hubiera elecciones libres y justas en Cuba, si la gente pudiera elegir de verdad. El profesor de Derecho Internacional Público, el hombre que lleva 30 años hablando en las Naciones Unidas, el que se sabe de memoria la carta y los pactos y los protocolos, contestó 4 palabras. Usted está presentando un prejuicio, y se cayó. Johnson lo dejó grabado para la historia. Nunca respondió esa pregunta. Hay una versión de ese silencio donde el hombre simplemente no sabía qué decir, donde el inglés lo traicionó, donde tartamudeó porque estaba fuera de su libreto. Hay otra versión donde sabía perfectamente qué decir y calculó en tiempo real que decirlo le costaba el puesto. Y hay una tercera, la más incómoda, que después de 67 años ya no queda respuesta que dar, que se cayó porque el silencio era lo único cierto que le quedaba. Cambia el por qué, no cambia el hecho, no hubo respuesta y sigue sin haber elecciones, pero lo del silencio no es lo peor de esa entrevista. Lo peor había pasado unos minutos antes, cuando dijo la frase con la que abrimos este video: no hay presos políticos en Cuba. Fíjate bien en lo que dijo. No dijo hay pocos, no dijo son delincuentes comunes, no dijo son casos aislados, dijo 0. Y el 0 es una afirmación jurídica y él es jurista y sabe exactamente lo que acaba de decir. Pero vamos a los números, que son de organizaciones independientes y están publicados. Prisoners Defenders, al cierre de junio del 2026, documenta 1.306 casos verificados de persecución política, un récord histórico, de los cuales 820 están tras las rejas ahora mismo. Justicia 11J, este mismo julio, salió a pedir por más de 800 presos políticos. 338 de ellos están presos por lo mismo, por haber salido a la calle un 11 de julio. 40 fueron detenidos siendo menores de edad. 16 de esos menores están hoy en prisiones de adultos. 0, dijo el canciller. Y aquí está el detalle que lo cambia todo, y que hay que decir despacio. Este mismo hombre, el 30 de junio, en una conferencia de prensa en La Habana, delante de la prensa nacional y extranjera, describió el bloqueo con estas palabras exactas: una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Dijo que era un acto de genocidio. Dijo que era un crimen de lesa humanidad en plena ejecución. Y con ese expediente en la mano, pidió la sesión de la Asamblea General que se celebró el 7 de julio. Ese vocabulario no es de político. Ese vocabulario es de profesor de Derecho Internacional Público. Cada término tiene una definición legal precisa, un tratado detrás, una jurisprudencia. Él los usa bien, los usa con puntería y los usa en una sola dirección. Lo que todas las versiones tienen en común no es la mentira, es la selectividad. El hombre sabe exactamente lo que significan las palabras violación sistemática de los derechos humanos. Las tiene disponibles, afiladas, listas, y a 820 cubanos presos les llama 0. Y ahora viene la parte que hay que entender, porque si te quedas con que Bruno es un mentiroso, te perdiste el video. Bruno no es la excepción del sistema, es su producto más perfecto. Aquí el borrado tiene procedimiento y todos lo conocemos. Primero te caes de la prensa, después de los discursos, después de las fotos, después del nombre de la escuela, y un día preguntar por ti es una falta de tacto. Robaina, borrado,
Pérez Roque, borrado. Laje, borrado. Alejandro Gil, ministro de Economía, cadena perpetua por espionaje. Y así, década tras década, con el uniforme que sea, cambia la ropa, no cambia el procedimiento, aunque hay un borrado peor, y es el que no deja ni expediente. Los 32 que murieron en Caracas no estaban en ningún papel. Oficialmente no había un solo militar cubano en Venezuela hasta que hubo que contar los cadáveres. A esos no los borraron después de caer. A esos los borraron antes. Bruno es el que se quedó del otro lado de la borradura, no porque fuera más honesto, porque fue más útil y menos visible. El sistema necesitaba un hombre que nunca dijera de más, que no tuviera carisma que administrar, que no generara bulla, que no diera titulares que después hubiera que desmentir. Un hombre gris, y lo encontró. Por eso lo mandan a él a Nueva York y a la televisión americana. No porque mienta mejor, porque no se le escapa nada, ni siquiera una respuesta. Y mientras el sistema borraba a los otros, lo que Bruno representa siguió intacto, sentado, con traje, pero no fue una víctima. Nadie lo obligó a decir cero. Nadie lo obligó a subir a esa tribuna ni a sentarse en esa silla sabiendo de quién era. Eligió estar ahí, se benefició de estar ahí, comió de estar ahí durante 17 años. Aplaudió cuando tocaba aplaudir, se calló cuando tocaba callarse, y ese cálculo hasta hoy le ha salido perfecto, porque la regla no es la lealtad, la regla es la utilidad. Dentro de este sistema no te protege lo que eres, te protege lo que sirves, y el que sirve callado, dura. Ese hombre no miente porque no sepa la verdad, miente porque sabe exactamente lo que valen las palabras y aprendió cuáles no le convienen. No hay presos políticos en Cuba, dijo. Y tiene razón en una cosa, para él no los hay. Nunca los ha visto. Nunca ha entrado en Villa Marista. Nunca ha tenido que verlos, porque él es el que se quedó del lado de afuera de la reja. 17 años, ese es todo su mérito. Y ahora piénsalo con el que tienes al lado, con tu vecino del comité, con el que en tu propia casa aprendió también a callarse a tiempo. ¿Cuántos de los que hoy se quedan callados están, en realidad, comprando exactamente lo mismo que compró él? Y si llegaste hasta aquí sin morirte de la impotencia, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. Dale like y comparte. Nos vemos